Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos. Hoy para conversar con el presidente de la compañía Clever Leaves, que es esta compañía que en este momento justamente se convierte en pionera en Colombia en exportar cannabis medicinal de manera legal. Es la primera de todas las que se han constituido después de que se aprobó la ley para el cannabis medicinal en Colombia. Es la primera que ha llegado así de lejos. Para saber qué significa esto, cuáles son las proyecciones del mercado del cannabis medicinal en Colombia y cuál puede ser el impacto en esa guerra que ha dado el país contra el narcotráfico durante tantas décadas, pues nos acompaña, como ya les dije, Andrés Fajardo, que es el presidente y uno de los fundadores. Bienvenido, Andrés. Claudia, buenas noches, muchas gracias por tu tiempo. A esta hora está saliendo un avioncito hacia Canadá, ¿no? Es correcto, hoy se está consolidando el primer envío de cannabis medicinal legal desde Colombia hacia cualquier país del mundo. En particular, hoy estamos enviando nuestro primer envío de cannabis con fines científicos a Canadá directamente, y este envío, digamos, tiene mucho significado para nosotros como compañía y como industria, porque esto demuestra tres grandes cosas. La primera, que Colombia tiene la calidad que exigen países desarrollados, no solamente económicamente, sino desarrollados en la industria del cannabis, que son muy exigentes en cuanto a la calidad del producto que van a permitir entrar al país, número uno. Número dos, que cumplimos como compañía Clever Leaves y las compañías colombianas con los requerimientos regulatorios para poder hacer este tipo de envíos. Y número tres, pues que podamos demostrarle al mundo que tenemos una cadena de suministros segura, con trazabilidad, que es confiable. ¿Qué es lo que lleva exactamente el avión? O sea, ¿es un líquido, es una planta molida, es la mata tal como se recoge la tierra? ¿Qué es? No, en este momento lo que va en el envío es básicamente flor seca, que eso realmente resulta después de que se cultiva la planta, pasa por un proceso de secado tecnificado a una temperatura, humedad muy precisa. Pero entonces, ¿sabe qué? Mientras usted hace esa explicación, vamos viendo todo el proceso. Perfecto, con los videos. Miremos primero los videos de los cultivos. Estos cultivos que vamos a ver ahorita, ¿están en qué parte de Colombia, Andrés? Este cultivo está ubicado en Boyacá, en el municipio de Pesca, en Boyacá más particularmente. Nosotros escogimos Boyacá tanto por sus condiciones climatológicas y geográficas como sociopolíticas. Tiene las condiciones óptimas desde el punto de vista de temperatura, humedad, sobre todo exposición solar, y adicionalmente es una zona absolutamente pacífica, es una zona que está abierta a la empresa, a la creación de empleos. Entonces estamos Pero varias ubicados cosas, porque por ejemplo estas plantas que estamos viendo ahora son pues muy altas, digamos que lo que estamos acostumbrados a ver en Colombia, pues por lo que conocemos del narcotráfico y demás, no es así de alto. ¿Por qué estas son así de altas? Explíquenos las diferencias. Es una buena observación, Claudia. Realmente el cultivo que se hacía en Colombia para uso recreativo no tiene nada que ver con el cultivo que se hace para cannabis medicinal. Primero, las genéticas son distintas, eso quiere decir que la composición propia de la planta es diferente a las que se utilizaban antes, pueden crecer más altas. Segundo, estamos utilizando unos invernaderos de alta tecnología que permiten mucho más aireación y que son mucho más altos, luego la planta crece con más vigor y más hacia arriba. Y tercero, no solamente la exposición solar en Sogamoso, sino la técnica de iluminación que estamos utilizando permite que las plantas crezcan y se vuelvan de este estilo. Usted dice que allá en Pesca Boyacá, ¿esto es Pesca Boyacá? Es Pesca Boyacá. Pero en Sogamoso también tienen algo. No, es en el Valle de Sogamoso, pero es en el municipio de Pesca. Ya, pero esta no ha sido una zona tradicionalmente sitio para el cultivo de cultivos ilícitos. Y cuando se habla, yo sé que no es el caso de ustedes, ¿no? Pero que estoy tratando de entender. Cuando se habla de la marihuana colombiana y sus virtudes y por qué puede ser mejor y demás, hablan de zonas del país donde se da muy bien por X y Y razón. Porque la misma planta, que ahorita no es para uso ilegal, sino para uso legal, porque ustedes no escogen esas zonas donde tradicionalmente se ha cultivado la planta en Colombia? Lo exploramos, Claudia, lo exploramos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando estamos hablando de un cannabis de grado medicinal, que es algo totalmente diferente? Es que el tipo de cultivo, la forma de cultivar es completamente distinta, en tanto esto es un producto que los pacientes van a ingerir. Al ser un producto que los pacientes van a ingerir y al ser un medicamento, un fármaco para uso medicinal, requiere que no se use ningún tipo de agroquímico, ningún tipo, digamos, de producto que ayude a matar básicamente los hongos y los insectos.
Y lo que pasa en alturas donde típicamente crece el cannabis en Colombia es que, pues sí, crece de pronto inclusive con un vigor hasta más fuerte. El problema es que se requiere usar agroquímicos para que las plantas no sufran. En el mundo recreativo eso no es, en el mundo ilegal eso no es un problema. En el mundo del cannabis medicinal en el que nosotros jugamos, claramente está prohibido el uso de ese tipo de sustancias. Luego, es mejor utilizar una zona de mayor altura, como las Flores en Colombia, que están en su mayoría en la sabana de Bogotá o a la altura de Río Negro en Antioquia, de tal suerte que hay mucho menos humedad por un lado y por otro lado mucho menos, afectación por plagas. Ya. O sea, entre más frío mejor. Entre más alto hay mucho menos plagas, ya. Por eso se requieren también invernaderos, por eso la tecnología en eso. O sea, Andrés, que si alguien quisiera aprovecharse de este mercado que se está abriendo del cannabis medicinal para usar los cultivos ilícitos para extraer de ahí la flor y todo lo que se extrae, no se podría porque no es apto para el uso medicinal. Las técnicas de cultivo utilizadas actualmente no son aptas para el uso medicinal. Sería necesario empezar a hacer una serie de investigaciones, experimentos para encontrar las genéticas correctas, los procesos correctos de cultivo, los nutrientes correctos que son prácticamente orgánicos, de tal suerte que se puedan adaptar de manera adecuada a ese tipo de zonas que son más húmedas y con mayor pestes. En este momento, con las genéticas que nosotros tenemos y los requerimientos que tenemos, lo más seguro es irse a zonas de mayor altura. Es posible que más adelante eso se pueda hacer. Bueno, entonces ya vimos el cultivo, perfecto. Pesca Boyacá. Ahora vamos a ver el proceso para entender qué es lo que va en ese avión en este momento. Entonces ahorita ya nos van a rodar el video de lo que ustedes hacen ya en el laboratorio. Cuéntenos qué es lo que estamos viendo. Buenísimo. Cuando la flor, porque digamos el producto importante en el cannabis medicinal es la flor de la planta, pasa por un proceso de secado, como te comentaba, allá en Pesca, en Boyacá, y luego es molido y se transporta a nuestra planta de transformación, que básicamente es un laboratorio farmacéutico, como lo están viendo ahí, que está en el municipio de Tocancipá, en Cundinamarca. Una vez llega esa flor seca, hay que hacerle unos tratamientos químicos para, número uno, activar los cannabinoides. Es un proceso que se llama decarboxilación. Se mete en un horno el cannabis por un tiempo y se activa de alguna manera. Y posteriormente se pasa por los extractores, que es donde se pasa de ser una flor con cannabinoides y contenido, digamos, de elementos medicinales a unos aceites, que es lo que estamos viendo en el video. Eso básicamente es como hacer un té, es como hacer unas infusiones con distintos tipos de solventes, se concentran esos cannabinoides y quedan en unos aceites que pueden ser vendidos como materia prima para empresas que utilicen el cannabis medicinal para después hacer sus medicamentos, o aceites que pueden ser purificados y llevados hasta presentaciones finales de producto, que es lo que nosotros estamos trabajando para hacer. Todavía aquí no hay productos legales en Colombia hechos con cannabis cultivado de manera legal. En este momento nuestro entendimiento de la legislación es que todavía no es posible vender productos producidos en Colombia de cannabis medicinal. En tanto todavía estamos, pues todas las compañías terminando, número uno, de terminar de hacer todos los trámites regulatorios que son necesarios. Llevamos varios años en esto, es una industria bien controlada, una regulación muy bien planteada. Y número dos, pues una vez terminemos esos trámites será necesario pedir algo que se llaman los cupos. Los cupos es la autorización que le da a uno las entidades nacionales para plantar y producir productos de cannabis medicinal que tengan contenido psicoactivo. En este momento ninguna de las compañías ha tenido esos cupos para comercialización de productos. Pero todavía. ya está como abierta la posibilidad de pedir esos cupos, o ni siquiera estamos en ese punto. En este momento estamos en posibilidad ya de pedir los cupos y se están estudiando para ser liberados, y posteriormente en Colombia el cannabis medicinal iniciará a venderse a los pacientes a través de un mecanismo que se llama la fórmula magistral. ¿Qué quiere decir eso? Número uno, que es un producto que requiere una prescripción médica. Un doctor tiene que formular cualquier tipo de producto de cannabis medicinal en Colombia, de lo contrario no se le puede dispensar. Y unas farmacias especializadas que se llaman farmacias o centrales de mezcla de fórmulas magistral son quienes son responsables de tomar estos componentes que son, digamos, controlados para entregar a los pacientes con base en una fórmula médica. O sea, eso no se podrá conseguir después en cualquier droguería. En este momento no. Para llegar a una droguería cualquiera es necesario llegar a un proceso de registro de un medicamento, que es un paso que viene para la industria, pero que todavía no es el caso. Ya.
O sea, no hay nada, esos ungüentos, labiales, una gran cantidad de cosas que venden en la calle o en las ferias o en ciertos sitios que son de la pomada de marihuana y esas cosas, ¿eso no es legal? Nuestro entendimiento y la lectura de la legislación del cannabis medicinal, ese tipo de cosas no están dentro de esa legislación. Hay unos productos que pueden ser producidos básicamente para uso cosmético, básicamente casi que sin contenido de cannabis no psicoactivo, y eso podría ser legal. De resto, nuestro entendimiento de la legislación es que eso no es lo que... Bueno, y algunas comunidades indígenas también tienen, por un fallo de la Corte Constitucional, la posibilidad de hacer estos productos, pero solamente los pueden vender en las zonas muy cerca donde están asentadas. Tengo que hacer una pausa por un compromiso comercial. Perfecto. Y ya volvemos a Mejor Hablemos para seguir entendiendo de qué se trata esto de la industria del cannabis medicinal en Colombia. Estamos hablando con Andrés Fajardo, que es el presidente y uno de los fundadores de Clever Leaves, una de las compañías que produce cannabis medicinal en Colombia y que es la pionera en la exportación a Canadá del cannabis medicinal, lo cual se convierte, por supuesto, en un hito para la historia de Colombia con estos productos. Andrés, ¿cómo ha sido para ustedes, digamos, todo este proceso de llegar a un sitio como Pesca Boyacá, cuando los colombianos, cuando nos hablan de esta planta, pues inmediatamente referimos al narcotráfico, a lo ilegal, a la violencia? ¿Qué recibimiento han tenido, por ejemplo, en esa comunidad? En general, digamos, la legislación del cannabis medicinal, que ya está vigente hace algo más de 2 años, realmente es muy completa. Y al ser muy completa ha permitido que compañías como nosotros empecemos a salir y empecemos a poder contarle a las personas, digamos, de qué estamos hablando, cómo se diferencia el cannabis medicinal de la marihuana tradicionalmente conocida, digamos, en el mundo ilegal de las drogas. Eso es un primer elemento. En este momento, y cuando llegamos a Pesca hace más o menos 1 año y unos 4 o 5 meses, pues lo primero era que teníamos que explicar. Evidentemente había unas preguntas, ¿esto qué es? ¿Por qué es esto? Sin embargo, la legislación era muy clara y nos permitía, digamos, tener esa explicación muy abierta. Yo me pongo en los zapatos de una persona de Pesca Boyacá que lleguen y me digan, no, es que aquí vamos a estar haciendo este cultivo. Uno de pronto se asusta porque dice, uy, no, va a llegar, de pronto nos vamos a volver un pueblo violento, ¿no? Porque es la asociación de una cosa con la otra. ¿Cómo afrontaron ustedes eso? Claro, nosotros desde el día 1 llegamos con una visión queríamos ser un vecino y un buen vecino más. Nosotros seleccionamos a Pesca y seleccionamos a Boyacá por las condiciones que te mencioné, pero una vez hicimos eso, llegamos siendo un buen vecino. Primero empezamos a trabajar no solamente con las personas que tenían la tierra, empezamos a contarles qué era esto de la legislación, cómo era que esto funcionaba. No nos quedamos ahí, fuimos a hablar con las autoridades del pueblo, fuimos a hablar con la policía, fuimos a hablar con la iglesia, estuvimos hablando con las comunidades y les estuvimos contando esto qué era. Número 1, ¿esto para qué era? Número 2, ¿esto cómo lo íbamos a hacer? Número 3, número 4, ¿cómo nos íbamos a comportar nosotros como vecinos? Y la verdad es que desde ese momento ha sido una construcción con ellos de toda esta historia. Tienen 200 empleos, generan 200 empleos. Clarísimo. ¿Todos son de ahí, de la gente del pueblo? ¿O cómo es claro, nosotros en este momento somos el empleador más grande de Pesca Boyacá. Qué bueno que me preguntas eso porque para nosotros es uno de los orgullos más grandes. Tenemos 225 empleos, algo así en el cultivo en este instante. Estamos creciendo cada semana, esperamos llegar a cierre de año alrededor de unos 500 o 600 personas empleadas en nuestra finca en el municipio. La gente que sea apta para ese trabajo, ¿qué es lo que tiene que saber? No, básicamente nosotros ¿qué buscamos? Buscamos personas con muchas ganas de trabajar, con ganas de aprender. Típicamente en esta zona las personas no han tenido la oportunidad de pertenecer a una compañía que les pague sus sueldos a tiempo, que les pague todo bajo la formalidad. La seguridad social y demás. La seguridad social Pero yo y me demás. refiero a la experticia, o sea, alguien que diga, yo quiero ir a buscar empleo allá, tiene que saber de haber cultivado papa alguna vez en la vida o saber qué. No necesariamente, Claudia. Nosotros tenemos unos protocolos de inducción muy específicos para lograr que la gente que no tiene experiencia en ningún tipo de cultivos pueda venir a trabajar en cannabis. Inclusive, muchas veces cuando vienen de otros cultivos, parte de lo que tenemos que contarles, esto es distinto, esto es un producto para uso farmacéutico, para uso medicinal. No se lo va a comer. Y nos toca cambiarle un poquito inclusive eso, pero tenemos
tenemos un procedimiento y unos procesos. Todo ese cultivo que viste ahí funciona bajo unas normas europeas que se llaman las buenas prácticas de agricultura de recolección. Entonces eso es muy bien planeado, todo el mundo sabe qué hacer y aseguramos que todo el mundo desde el principio entienda eso y no solamente entienda qué hacer, sino el por qué hacerlo. Y eso es impresionante, sí, el efecto que tiene. Para allá es que voy y por eso la pregunta, porque Colombia ha sufrido mucho por cuenta de los cultivos de uso ilícito y que se haya abierto esta puerta para que esos mismos cultivos no generen un negocio ilegal, sino que generen empleo, que generen desarrollo, que generen más exportaciones, etcétera, etcétera, pues es muy interesante y va a ser un proceso de aprendizaje para los colombianos. Entonces, yo quisiera como entender qué es lo que está por descubrir Colombia en esa materia para cambiarle la cara a lo que ha sido la relación con el cannabis. Pues mira, esta industria tiene algo muy particular y es tres grandes cosas que hacen que Colombia tenga lo que yo llamo un derecho de ganar y por eso va a tener un impacto tan grande como hasta 0.5% del PIB, como decía José Manuel Restrepo, digamos antes de ser ministro cuando era rector del Rosario. Que va a sumar las exportaciones de flores y banano juntas. Entonces, tiene un potencial gigantesco. ¿Por qué? Número uno, porque estamos en una zona geográfica única, ¿cierto? Hay otros países en el mundo en esa zona geográfica, eso es cierto. Sin embargo, ningún otro país en esa zona geográfica tiene la regulación tan bien articulada como nosotros la tenemos. En eso estamos bien avanzados, muy avanzados, en regulación. Muy avanzados. Y tercero, pues hay una historia muy desafortunada que tiene el país, que nosotros lamentamos muchísimo, alrededor de la historia de las drogas y lo que era, digámoslo, la marihuana ilegal. Y empresas como nosotros tenemos no solamente la oportunidad, sino la obligación de apalancar eso y, digamos, convertirlo en algo positivo para el país. Es lo que estamos haciendo. Tenemos que poderle contar al mundo, mire, esto que era bueno por las razones equivocadas, de verdad es mucho mejor por las razones correctas. En este momento, el cannabis medicinal está aprobado en Reino Unido, Alemania, Canadá, más de 30 estados de los Estados Unidos, Uruguay, Chile, México y Perú. ¿Cómo se están surtiendo ellos de ese cannabis? O sea, si apenas Colombia con ustedes puede hacer la primera exportación, ¿de dónde está saliendo el cannabis legal en el mundo? En este momento, uno de los digamos así, centros más avanzados en temas de cannabis ha sido Canadá. Tienen las empresas en este momento más grandes del mundo, los mercados de capitales alrededor del cannabis más grandes, digamos más desarrollados globalmente, y mucho del cannabis se está surtiendo desde ahí. Hay otras operaciones de cultivo en Europa, cultivos muy tecnificados. ¿Qué es lo que pasa en esos países? Son cultivos de unos costos de inversión y de unos costos de operación altísimos, porque básicamente a ellos les toca tratar de simular en invernaderos las condiciones que nosotros naturalmente tenemos acá. Entonces, evidentemente, lo que se ve es que tenemos que pasar de que la producción se haga en países como Canadá y Holanda y otros países del mundo y que se venga para Colombia. Sin embargo, te digo una cosa, no queremos nosotros quedarnos siendo los productores de la base del cannabis. Sí, yo creo que Colombia que exportar el grano de café. Ese es el punto en el que estamos con esta exportación que ustedes están haciendo en este momento. Exactamente, pero nosotros como compañía, por lo menos te puedo decir, estamos invirtiendo un montón de tiempo y recursos para innovación, para trabajar en los productos, para trabajar en las marcas, para trabajar en los canales, porque nosotros sí pensamos que desde Colombia podemos comernos el mundo. Y yo creo que esta es una de las pocas industrias que hay recientemente a la que el país está expuesto, donde desde Colombia vamos a poder tener esa oportunidad. Andrés, hace unos años cuando se estaba dando la discusión en el Congreso sobre la ley que permitió el uso medicinal del cannabis, se hablaba de que, o muchos argumentaban que esa era la alternativa para acabar con la violencia generada alrededor de las drogas, porque el hecho de que fuera ilícito el determinado número de cultivos hacia arriba y por supuesto la comercialización era lo que generaba las mafias y por ende la violencia. Y ese era el mismo argumento del entonces presidente de Uruguay, José Mujica. Hay que legalizarlo para acabar con la violencia, no ya la discusión de si la gente se va a enviciar, no se va a enviciar, digamos que es otro capítulo aparte. Pero se le vendió a buena parte de la población, o mucha gente se lo comió así, porque nos iba a permitir acabar con la violencia. Pero esa relación no es tan clara, porque hoy en día cuando ya hay empresas como ustedes, ¿y cuántas más? ¿Unas 10 más? Sí, empresas bastante avanzadas, somos unas 10, 20. Unas 10, 20. Bueno, ya hay empresas de ese nivel
pero la violencia asociada al narcotráfico está ahí, vivita y coleando, y la cantidad de cultivos ilícitos crecen y crecen. Entonces uno dice, ahora, sé que no es culpa de ustedes, pero uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está el eslabón perdido que no permite que una cosa se refleje en la otra? Sí, mira, yo creo que la respuesta tiene como dos ángulos. El primero es que el mercado que está legalizado es el cannabis para uso medicinal exclusivamente. La legislación colombiana es muy clara, únicamente se puede exportar derivados de cannabis, no flor seca, que es lo que típicamente se usa, digamos, en el mercado más ilegal. Pero lo que ustedes están exportando ahorita es... La inicial es flor seca para fines científicos, para empezar a hacer todas las pruebas de tal suerte que podamos demostrar la calidad del cannabis. Hacia adelante, cuando sea comercial, van a exportar el aceite y los productos finales. Y lo segundo es que está exclusivamente dirigido hacia el mundo medicinal, lo que quiere decir que el mundo recreativo, que es el que o el mundo ilegal, que es hacia el mundo recreativo, que es el que ha generado mucho del mercado, digamos, que está atacado por el mundo ilegal de la marihuana ilegal, pues no es el mismo. Entonces son dos cosas diferentes desde el punto de vista del mercado. Lo segundo, y sí estoy convencido de eso, es que esta industria, digamos, al ser tan potencialmente grande como el banano y las flores juntas, pues va a generar una cantidad de empleo y va a generar una cantidad de oportunidades de trabajo en el campo colombiano, que a través de eso se puede empezar a atacar el problema social. Yo creo que por ahí va el ángulo de cómo nosotros como compañías debemos hacerlo. Eso es por lo menos lo que nosotros podemos hacer. Exacto. El empleo en los cultivos legales, los que van a la industria ilegal, a los cultivos ilegales, a lo mejor ya no tendrán el problema. Pues cuando damos las oportunidades, cuando estamos transfiriendo riqueza al campo, pues debería ser un camino, digamos, para tratar de sacar el resto de afuera. Pero entonces, si entiendo bien su respuesta, pues uno deduciría que el camino tiene que, para acabar con la violencia asociada al narcotráfico, tiene que pasar por legalizar también el consumo recreativo. Realmente nosotros en este momento no nos preocupamos de ese tema. Como te digo, hay un mercado gigante mundial donde Colombia puede ser pionero en el cannabis medicinal. A eso es lo que estamos enfocados y como te digo, nuestro trabajo es generar empleo, transferir riqueza a las regiones, ser un buen vecino. Eso es lo que nosotros podemos hacer. La otra discusión es una discusión compleja en la que francamente pues no jugamos ahí y no nos metemos en ella realmente. Claro, pero digamos, ese debate está sobre la mesa, ni siquiera hay que traerlo a la discusión porque está sobre la mesa y vuelve cada vez que, por ejemplo, un gobernante, como actualmente el presidente Duque, toma una decisión como, digamos, volver a penalizar la dosis mínima en ciertas zonas, o sea, está sobre la mesa todo el tiempo. Ustedes, para meterle inversión a esta industria, pues tuvieron que hacer el análisis absolutamente completo. Yo le pregunto, no, sabiendo que ustedes no están en esa parte del consumo recreativo, su opinión como conocedor del tema. Como te digo, nosotros básicamente no nos hemos preocupado mucho por eso. ¿Por qué? Porque pensamos y hemos armado toda la compañía alrededor del cannabis medicinal. Tenemos una junta médica de doctores con todas las calificaciones, estamos haciendo estudios clínicos para demostrar o para ir encontrando nuevas patologías y mejores formas de administración. Estamos demasiado convencidos en el potencial del cannabis medicinal y por eso realmente te digo, nosotros, digamos, en este momento nos es indiferente ese debate. Como compañía en el negocio en que estamos. Pero yo le pregunto a usted, como Andrés Fajardo, un colombiano que conoce la historia de Colombia, que ha tenido, digamos, oportunidad de conocer el mundo, que ha visto una oportunidad de inversión en esta industria y que conoce el tema. Si a usted lo llamaran y le dijeran, mire, asesórenos, denos una luz, ¿cuál es su posición como Andrés Fajardo, no como Clever Leaves? No, yo creo, como te digo, yo creo en lo personal que la forma en la que podemos ir acabando con ese flagelo, digamos, social es encontrando oportunidades para el país como esta, donde hay, digamos, donde la forma de resolver el problema social es realmente dando oportunidades, creando oportunidades en el campo, trayendo Andrés, tecnología. No me está contestando. Hablar del consumo recreativo es importante porque es el debate que está puesto sobre la mesa, de si hay que legalizarlo o no hay que legalizarlo. Y si las compañías que le están metiendo la inversión seriamente a esto que se abre como un panorama de solución para la violencia asociada al narcotráfico en Colombia, no toman una postura, pues a lo mejor queda haciendo falta eso para que el debate sea lo suficientemente rico. Por eso yo insisto en la pregunta sobre el consumo recreativo. ¿Cuál es su opinión?
Me parece que ¿La legalización o no? Sí, el tema de la legalización, digamos, del consumo recreativo realmente es un tema que cada país está tomando, digamos, y tiene muchos factores. Tiene unos factores sociales, tiene unos factores religiosos, de comportamiento. Es muy difícil, digamos, juzgar qué debe pasar en los distintos países en cuanto a la legalización o no. Yo pienso que el tema de la legalización en Colombia o no, digamos, no necesariamente es un factor que va a acabar con el problema social. Para mí el problema es un poco, digamos, el tema es qué va a pasar en el resto del mundo. Y en la medida en que el resto del mundo pues empiece a cambiar su postura, pues nosotros como país tenemos que estar, digamos, prestos a atender eso y entender si, digamos, hay una oportunidad para el país, digamos, ¿no? Entonces, por eso te digo que nosotros estamos más fijándonos trabajemos en el mundo del cannabis medicinal, que es lo que permite la legislación colombiana, y en la medida en que veamos qué está pasando en el resto del mundo, pues miremos si dentro de la legislación colombiana hay oportunidades para trabajar allá. Realmente es que en este momento no tengo una posición mía en cuanto a si se debe legalizar en Colombia. No creo que eso determine o no realmente digamos, el fin del problema social. Yo creo que eso no lo determina. Bueno, se nos acabó el tiempo, ha sido muy interesante conocer este proceso, este trabajo que ustedes han hecho ya por varios años y bueno, entender para dónde puede ir esta industria en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Es Andrés Fajardo, el presidente de Clever Leaves, la primera compañía colombiana de cannabis medicinal que logra hacer una exportación legal, en este caso hacia Canadá. En unas horas llegará el avión, aterrizará. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.